La guerra está tomando un curso muy feo y afecta a nuestros bolsillos directamente. Se prevé que va a haber un repunte enorme de la inflación. De momento solamente estamos notando el impacto directo en el precio de la gasolina y el gasoil, pero la realidad es que el efecto se podría trasladar a todo tipo de productos y servicios, afectando también al turismo, al coste de la aviación, los alimentos. Básicamente abrimos la puerta a un escenario muy negativo si no se pone freno ya, y no da la sensación de que eso sea lo que va a ocurrir. Déjame que te cuente cómo te va a afectar y por qué es importante y de qué manera puedes controlar si estamos a punto de cruzar la línea roja de no retorno o si por el contrario todavía nos queda algo de esperanza. Además te voy a decir en este vídeo qué niveles debes observar en la renta variable, es decir, en la bolsa, para saber cuándo hay que salir corriendo o reducir riesgo, o al menos buscar coberturas a posiciones de compra que han ido muy bien durante los últimos años, pero que ahora mismo se asoman al abismo. Así que vamos con ello. En este vídeo voy a intentar responder a una serie de preguntas. La primera es: ¿cómo puede ser que las materias primas disparen la inflación? Ese sería el efecto primero en tu bolsillo. La segunda: ¿cómo puede afectar la inflación a la decisión de los bancos centrales? Esto respondería cuánto más se puede encarecer el coste del dinero, cuando estábamos acostumbrados a que ocurriese justamente lo contrario, que los bancos centrales estuviesen bajando las tasas de interés. ¿Qué riesgo hay de que esta crisis acabe impactando en el mercado de bonos y por qué es tan importante? ¿Qué activos y qué niveles debes vigilar? Te voy a decir no solamente qué índice se utilizaría para hacer la cobertura a la baja, sino también a partir de qué nivel lo haría. Y por último, ¿qué indican las primas de riesgo en el mercado? Una cosa es lo que te dicen las encuestas en cuanto a la preocupación, y otra cosa muy distinta es cómo está posicionado el mercado, y ahí es donde está el riesgo real. Así que vamos con la primera de las preguntas. ¿Puede la subida de materias primas disparar la inflación? Aquí tienes el gráfico del comportamiento del petróleo Brent. Y como ves, nos acercamos al área de máximos históricos desde el año 2007. El primero alcanzado durante la fuerte fase de crecimiento de China, que demandaba mucha materia prima a un ritmo sin precedentes, antes justo del colapso de la crisis financiera en 2008. Después tuvimos la primavera árabe, que fue un proceso de desestabilización del norte de África y Oriente Medio, lo cual provocó una falta de oferta y una crisis geopolítica enorme. Después tuvimos la invasión por parte de Rusia a Ucrania en 2022, y ahora el nuevo foco de tensión geopolítico lo genera la guerra en Irán. Como puedes observar, nos encontramos en un entorno donde entre 116 y 148 son los picos de precio de petróleo que hemos tenido que soportar durante los últimos años, que han provocado crisis de mayor o menor envergadura en los activos de riesgo, y el pronóstico es que esta crisis, mientras esté alcanzando esas cotas, puede tener un impacto devastador, pero lo que sería realmente grave es empezar a ver un precio del petróleo que marca máximos históricos. Por otro lado, las previsiones que había antes de este conflicto no hablaban ni muchísimo menos de un problema con el petróleo, porque las estimaciones de la AIE, que es la Administración de Información Energética de Estados Unidos, calculaban que la demanda estaba en torno a 105 millones de barriles diarios, pero la oferta se movía en torno a 108, lo cual quería decir que había un excedente de petróleo de en torno a 3 millones de barriles al día, y eso presionaba los precios a la baja, y por eso antes del conflicto teníamos aproximadamente un precio del Brent del entorno de $60 barril, frente a lo que estamos viendo ahora, que se acerca a los $120 barril. ¿Por qué se produce esto? Básicamente porque las previsiones que tenía la IAE, que publicaba recientemente, dicen que este conflicto podría detraer del suministro global de petróleo mundial 8 millones de barriles diarios, con lo cual pasaríamos de tener una sobreoferta de 3 millones diarios a un déficit de 5, lo cual es un problema muy serio. Y no es lo mismo hablar de interrupciones del flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz
en sí mismo es un problema logístico que te obliga a desviar y asumir rutas más costosas y más largas, pero lo que está pasando es que hay países productores como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak o Kuwait que ya están teniendo que empezar a reducir su producción de petróleo porque no tienen capacidad de almacenaje ni tampoco pueden darle salida a través de ese cuello de botella que controla actualmente Irán. Por otro lado, la situación es lo suficientemente grave como para que la AIE haya optado por liberar 400 millones de barriles. Sabéis que esto no va a ser un proceso inmediato, sino que va a durar meses. Y es el doble de los 183 millones que se liberaron cuando se produjo la invasión rusa a Ucrania, lo cual da una idea de la magnitud del problema y del riesgo que supone lo que estamos viviendo en este momento. Pero no solamente se trata de un problema por parte del petróleo, sino que eso también está teniendo un impacto en el gas natural. Concretamente, en las últimas horas hemos conocido el ataque por parte de Israel al campo de gas iraní South Pars. Ya sabéis que este parque tiene una explotación dual. Por el lado, digamos, de lo que hay en el territorio iraní lo explota Irán, pero luego está Qatar, hace su explotación y además es mucho más eficiente y es la misma bolsa de gas la que están explotando. De hecho, las quejas de Qatar es: estáis atacando parte de los recursos y soy el principal exportador de gas del mundo. Israel creo que ha cometido un error garrafal al atacar estas instalaciones de gas iraní. Estados Unidos se ha lavado las manos, no está claro si sabía o no sabía, según Trump no sabían nada, pero la realidad es que ha provocado un colapso en la producción de gas tanto de Irán como de Qatar. Irán depende en un 75% de su electricidad proviene de esta instalación, con lo cual estamos viendo un ataque con unas consecuencias enormes, pero no solamente por el lado de lo que sufre Irán, sino de la represalia que ahora comentaremos que ha tomado Irán contra instalaciones energéticas de los aliados de Estados Unidos. El efecto, aunque no se ve reflejado todavía en el gráfico, ha sido un salto monumental en términos del precio, se ha situado muy cercano a la cota de 70 y nos saca de lo que era la fase de consolidación lateral entre 23 y 57 en la que llevábamos inmersos desde el año 2023. Esto, como podéis observar, lo que hace es plantear el riesgo de que una vez salimos fuera de este rango haya que proyectarlo hacia arriba, lo cual implicaría vivir no tanta estrés como el que tuvimos durante la invasión de Rusia a Ucrania, pero evidentemente desestabilizaría de forma notable lo que está pasando en el entorno no ya del petróleo sino también del gas, y este gas que estáis viendo aquí es el gas que se contrata en Europa, es lo que llamamos el contrato TTF, y Europa, ahora que está acabándose el invierno, es cuando tiene que empezar a reponer precisamente las reservas, lo cual podría tener un impacto muy grande en términos de precio de actividad económica y de presiones inflacionistas. Como veis, una situación muy complicada la que se está empezando a generar. Y como decía, pasamos a un momento crítico porque no tiene nada que ver un problema coyuntural donde lo que haces es bloquear el estrecho de Hormuz por el que transita un 20%, una quinta parte de todo el petróleo y gas natural licuado del mundo, que obliga a las navieras a buscar otras rutas alternativas que son más costosas en tiempo y en dinero y además incrementa mucho los seguros de las compañías a los fletes, pero todo eso es solucionable. Y lo que es muy distinto a esto es destruir capacidad de producción de gas y petróleo. En ese caso, las implicaciones son muchísimo más profundas porque de alguna manera puedes tardar meses o incluso años en recuperar la capacidad de producción, y eso es precisamente el riesgo que se está empezando a ver ahora en el mercado. La respuesta de Teherán a los ataques de Israel a esas instalaciones gasistas ha sido buscar una respuesta contra objetivos energéticos en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait. Esto ya no es que tengan que parar la producción porque no saben dónde guardar el petróleo. Esto es destruir capacidad, lo cual quiere decir que cambias el equilibrio entre la demanda y la oferta a nivel mundial, y eso hace que los posibles repuntes en los precios del petróleo y el gas dejen de ser algo coyuntural o de corto plazo y se puedan convertir en un problema realmente gordo de medio o largo plazo.
Por tanto, el riesgo de esta guerra en cuestión de unas pocas horas está cambiando de forma radical. Y el siguiente punto es cómo medimos el impacto. Hablábamos antes de si el petróleo la crisis del petróleo y el gas pueden impactar de forma generalizada en todo tipo de materias primas y eso trasladarse a todo tipo de bienes y servicios. Eso sería lo que más afectaría a nuestros bolsillos, porque de repente la alimentación, a través de los fertilizantes, los piensos, el coste de la logística, del transporte, del diésel, mover los tractores, cosechar, todo es infinitamente más caro y eso en un momento dado empieza a afectarnos en todos los planos de nuestra vida, más allá de lo que es simplemente llenar el depósito, porque como veréis ya están subiendo de forma radical el coste de los aviones, del turismo. Bueno, está cambiando todo de forma muy rápida. Creo que el mercado está como anestesiado, no se da cuenta del problema que tenemos entre manos. Lo veremos a la continuación, dónde está la bolsa, qué niveles está rompiendo, por qué hay tanto riesgo latente y cómo tienes que protegerte, pero no me quiero adelantar. Vamos con qué tipo de índice de materias primas podemos utilizar para ser conscientes del problemón que tenemos entre manos. Como veis, hay distintos índices. Yo aquí he marcado uno de ellos, que es lo que llamamos el iShares GSCI, donde la energía pesa muchísimo, entre un 65 y un 70%. Después tenemos otro índice de Invesco, que es el DBC, donde la energía pesa entre un 55 y un 60%. Después tenemos el CRB, antiguo CRB, ahora llamamos Thomson Reuters Core Commodity Index, entre un 35 y un 40% es la energía. Y luego un índice de Bloomberg llamado BECOM, donde solamente pesa la energía un 30%. Yo he optado por este índice, donde tenemos la energía con un peso de un 35 y un 40%, y aquí os explico el porqué. En este índice que he escogido como referencia, lo que busco es que no haya un sesgo excesivamente grande hacia el petróleo o la energía, sino que sea más balanceado. Aquí veis un poco los pesos. En el caso del CRB que yo he escogido, con un 35-40% de peso de energía, aún así luego tenemos en metales como oro, plata o cobre un 20%, en productos agrícolas un 30% y en ganado un 10%. Es probablemente uno de los índices más balanceados que hay, de manera que me he ido a este índice y aquí tenéis la descomposición de los pesos. En el bloque del casi el 40% que pesa la energía, el petróleo West Texas es un 23%, el fuel óleo 5%, gasolina un 5%, gas natural un 6%, metales que pesan en torno a un 20%, el oro es el 6%, aluminio 6%, cobre 6%, níquel 1%, plata 1%, y luego en el bloque de agricultura y ganadería tendríamos estos repartos de maíz, soja, ganado bovino, azúcar, algodón, cacao, café, trigo, porcino y zumo de naranja. Básicamente aquí tendríamos representado este índice de materias primas y lo que quería mostraros es hasta qué punto existe una relación entre cómo evoluciona el precio de la materia prima y cómo evoluciona la inflación en Estados Unidos. Evidentemente este ejercicio se puede hacer también con la inflación en Europa, pero donde tenemos mejores datos, más bases de datos largas, es en Estados Unidos. Y lo que vamos a descubrir es que lógicamente hay una relación súper directa entre el precio de la materia prima, que es lo que utilizan las empresas para fabricar sus bienes, y el efecto inflacionista, que eso se traslada luego a nuestros bolsillos. Como podéis ver aquí, si yo busco los picos en términos de materia prima, suele coincidir con picos en términos de inflación. Cuando la materia prima baja de precio, la inflación tiende a bajar de precio. Si la materia prima sube, tenemos subidas de la inflación. Valles en términos de precio de materia prima coinciden con valles en inflación, y así sucesivamente podemos ir localizando puntos extremos y ver cómo cuando la materia prima alcanza esas cotas la inflación tiende a recuperar, de la misma manera que cuando el precio de la materia prima baja provoca procesos deflacionistas. Si hacemos este análisis a lo largo del tiempo, vemos que la última situación fue el valle de la pandemia, el desplome del precio de la materia prima y cómo cayó la inflación a niveles cercanos al cero, y cómo luego cuando se desató la subida del precio del petróleo y otras